Capítulo 36. Rata de laboratorio. Sahara no estaba segura de cuánto tiempo llevaba corriendo. El ácido láctico le produjo calambres en los muslos y las pantorrillas. La falta de oxígeno llegó a un punto álgido en la que ya no podía seguir ignorándola, y la doctora no tenía idea de dónde estaba. En el extremo del otro corredor que se extendía en las profundidades en la planta del hangar principal del destructor estelar, pero más atrás, como no tenía noción de su ubicación ni de a dónde se dirigía, supuso que solo era cuestión de tiempo de que algo la alcanzara. Se detuvo y se recargó en la pared. Las sienes le palpitaban y tenía la respiración atorada en una serie de inhalaciones profundas. Le dolía la garganta y los pulmones, y en la base de la lengua tenía esa sensación de torcedura y náusea que siempre le embargaba cuando se exigía demasiado. Contó sus palpitaciones y trató de calmarse a sí misma. Calmarse, solo calmarse. Contuvo el aliento y prestó atención para ver si escuchaba gritos, pero no se oía nada. El corredor estaba en completo silencio. Más adelante, el camino estaba bloqueado por lo que parecía ser pilas de cajas. Sahara empezó a caminar hacia ellas y sintió un poco más estable después de tomar un descanso. Entonces se detuvo junto a la escotilla que tenía a la izquierda y miró el cartel que había sobre ella. Laboratorio de Investigación Biológica 242. Únicamente personal autorizado. Sahara miró hacia abajo y vio que alguien arrancó la pared del teclado de seguridad, que ahora colgaba de varios grupos de cables abigarrados. Tenía la fuerte impresión de que estaba a un punto de cometer una insensatez, pero aún así colocó el codo en la escotilla y empujó para abrirla. Al principio, el laboratorio la reconfortó, porque le resultó familiar. Era una zona de investigación, un espacio clínico diseñado para los típicos vuelos de observación e interpretación, sin implicación emocional. Era un gran domo resplandeciente con muros blancos y brillantes, y las luces fluorescentes que colgaban del techo. En las paredes había docenas de celdas de vidrio cerradas que formaban panales. Cada celda estaba equipada con una estación de trabajo para observar e investigar, pero ninguna parecía realmente en funcionamiento. Toda la cámara olía mucho a antiséptico y químicos, con un cableado de cobre al fondo. En las paredes había ventiladores gigantes que no se movían, lo cual tal vez explicaba la inmovilidad del aire que se sentía estancado. Sahara avanzó un poco más y descubrió terminales de computadoras muertas, puertas rotas y teclados solitarios cuyas teclas estaban dispersas en el suelo de duracero de largo impacto como si fueran dientes sueltos. La doctora vio a un droide de protocolo parado en una esquina. Era una unidad 3PO que se veía rota. Uno de sus ojos parpadeaba y los dedos se le retorcían. Cuando se acercó a él, escuchó un quejido grave y casi inaudible que escapaba de su vocabulador. Junto al droide había una silla volcada sobre un estante derrumbado de jeringas y ampolletas. En la pared, Sahara notó una mancha de sangre del tamaño de un hombre, con los brazos levantados, con un espíritu pintado de rojo. La estación de trabajo que tenía delante parecía funcionar, pero la pantalla estaba medio llena de líneas de texto y un cursor parpadeante en espera de la respuesta. Era la primera vez que Sahara veía un indicio real de que tal vez podía comunicarse con alguien. Se inclinó titubeante, oprimió una tecla y de inmediato el monitor se llenó de información que estaba demasiado rápido para que la leyera. Luego volvió a detenerse, el cursor siguió parpadeando y de pronto la pared que tenía de frente a ella hizo clic y reveló la gruesa hoja de vidrio que estaba debajo. Al otro lado del vidrio también había un panel de celdas, pero estaba vacío. En el interior, Sahara pudo ver dos cuerpos humanos amarillentos que colgaban del techo. Los tenía delante, a nivel de su cara. Colgaban de unas gruesas redes de alambres, tubos de alimentación y equipo de monitoreo como un par de marionetas espantosas. Ambos se encontraban en un avanzado estado de putrefacción. Sus rasgos faciales se desfiguraron tanto que sería imposible reconocerlos. Tenían las cavidades de los ojos vacías. Sahara se preguntó si estaría viendo a los voluntarios que fueron abandonados ahí después de lo que sea que sucediera en el destructor. ¿Cómo fue quedarse ahí atrapado mientras todos los demás oían al otro lado de este vidrio? Se preguntó. Algo frente a ella hizo clic y empezó a girar de manera constante. Era uno de los grandes ventiladores en la pared que estaba sobre el vidrio. Sahara se preparó para la ráfaga de aire pestilente del interior, y luego
algo le empezó a succionar el cabello y la ropa con tanta fuerza que sintió que se despegaban de la piel. El ventilador estaba bombeando aire al interior de la celda, lo que resultaba lógico. Seguramente tenían que proveerles oxígeno a los sujetos de estudio cuando estaban vivos. Lo más probable era que esas cámaras fueran a prueba de aire, y si los ventiladores dejaban de funcionar, los sujetos se ahogarían en el interior. Sahara supuso que eso fue precisamente lo que sucedió en cuanto el personal decidió abandonar el laboratorio. Uno de los cuerpos levantó la cabeza. Sahara sintió que el lugar se estiraba. Toda noción de perspectiva parecía expandirse como cuerdas pegajosas. La cosa que estaba al otro lado del vidrio se quedó embobada, viéndola con su cara sonriente y colgante, al mismo tiempo que podía mover los muñones podridos de sus piernas y se columpiaba atrás y adelante. El aire que entró les hizo llegar mi olor. Eso lo despertó. Y pensó Sahara. El otro cuerpo también se despertó. Su cara se retorcía hacia arriba y hacia abajo, como si podía olfatearla con lo poquísimo que quedaba de su nariz. Sahara comenzó a alejarse cuando la cosa levantó un brazo cubierto de harapos que empezó a forcejear con las mangueras y los cables que salían del techo y lo mantenían suspendido. Al percibir su presencia, los dos cuerpos empezaron a moverse agitadamente, como si bailaran, chocando entre sí, y ambos se columpiaron hacia adelante con los brazos extendidos. Se balanceaban cada vez más alto. Algunos de los cables de monitoreo se habían despegado, pero había un tubo en particular que iba directo a sus pechos y que seguía conectado. El líquido gris que resumaba en el interior del tubo le recordó a Sahara la sustancia que trató de sacar del abdomen de Kay Longo. Siguió el tubo con la vista y vio que estaba conectado a una serie de tanques negros. Lo estaban recolectando, pensó. De eso se trata todo esto. Sus cuerpos producen esa sustancia y de pronto se escuchó un paso en el interior del laboratorio, detrás de ella. Sahara giró y observó el espacio blanco y el corredor que había entre las dos estaciones de trabajo desiertas, pero no vio nada. Posó la mirada en el estante roto de ampolletas y jeringas que estaba en el suelo, a solo 6 o 7 metros de distancia, quizá lo suficiente para llegar hasta ahí antes de que lo que acaba de entrar tenga la oportunidad de ponerte las manos encima. ¿En verdad lo crees, Sahara? Con la velocidad con la que se mueven esas cosas cuando tiene hambre. Una silueta surgió entre las dos estaciones de trabajo. Sahara alcanzó a estivar un pie que aplastaba algo, pero la imagen desapareció enseguida. Volvió a mirar las jeringas, su única arma. Tenía los músculos de las pantorrillas y los muslos tan tensos que empezó que estallarían. Una sensación de constricción comenzó a subir por los huesos de la columna. ¡Pum! Sahara gritó de miedo y volteó con rapidez. Uno de los cuerpos de estudio se estrelló contra el vidrio y dejó una mancha roja y las alargadas huellas de su cara y sus manos. La doctora vio que se arqueaba hacia atrás con su arnés de equipo de monitoreo mientras el otro se columpiaba hacia adelante, golpeaba el vidrio con la cara y las manos y volvía a impulsarse. Alcanza esas jeringas y sal de aquí ahora mismo. Sahara recorrió la distancia hasta el estante volcado en lo que pareció que solo fueron 3 grandes pasos. Tomó una aguja con ambas manos y comenzó a levantarse. Entonces sintió que algo se movía detrás de ella. Un fuerte olor a putrefacción le pasó por encima del hombro como el aire que sale de una tumba. Sahara giró y la cosa la sujetó. Ella lo miró directamente a la cara. La enfermedad no descompuso al investigador tanto como a los cuerpos de la cámara de confinamiento. Sahara alcanzó a ver algunos de sus rasgos como lucían antes de la infección. El cabello color gris platinado, las profundas y distinguidas arrugas de su cara. Era un científico. Vestía una bata de laboratorio manchada de sangre y con una de las mangas desgarrada a la altura de la muñeca. Cuando abrió la boca y se abalanzó sobre ella, Sahara escuchó un tenue clic. Le enterró una jeringa en el ojo y la otra al lado de la cabeza. Luego oprimió los 2 embolos al mismo tiempo. La cosa se puso rígida, abrió la boca por completo y aulló. Sus piernas colapsaron y todo el cuerpo se desplomó. En cuanto cayó al suelo gimiendo, Sahara se dirigió a la salida. Ya casi estaba ahí cuando los gritos menguaron y detrás de ella se escuchó un ronco balbuceo. Estaba tratando de hablar. Sahara se odió por hacerlo, pero miró atrás. La cosa con la bata del laboratorio se arrastraba hacia ella a ciegas, con ambas agujas todavía enterradas en la cabeza.
Por alguna razón, las inyecciones restauraron una mínima parte de la humanidad que antes tenía, la suficiente como para tratarse de comunicarse con ella. Movía la boca y continuó farfullando y haciendo otros ruidos que Sahara no pudo traducir. Patéticos intentos de palabras. Levantó una mano suplicante. Estaba haciendo algo, tratando de decirle. ¿Qué sucedió aquí?, preguntó ella. ¿Qué hicieron? La cosa con la bata de laboratorio produjo los mismos ruidos viscosos, pero esta vez con más urgencia. Su rostro se esforzaba sin parar. Extendió el brazo para señalar la consola que se encontraba detrás de ella. ¿Qué?, preguntó ella. La cosa volvió a hacer ruidos. Balanceó las manos con un fervor evangélico y cayó de nuevo. Gruñó y golpeó el suelo con las manos. Sus dedos se arrastraron y presionaron. Entonces Sahara comprendió que estaba haciendo como si escribiera. Poco a poco y con mucho esfuerzo se sacó la jeringa de la cavidad del ojo, enterró la punta en el duracero y empezó a arrastrarla de un lado a otro, para grabar una especie de ideograma primitivo. Al mismo tiempo, lanzó un agudo y desesperado aullido y apoyó la punta de la aguja con más fuerza en la cubierta reforzada. La aguja salió volando de repente y la cosa se sentó. Ya no se veía tan débil ni tan humana. Volvió a sonreír y Sahara comprendió que el efecto del antivirus ya llegaba a su fin. La doctora bajó la vista y observó los rasguños que dejó la cosa en el suelo. Eran letras dentadas con una apariencia de ondas cerebrales erráticas. No tenía mucha lógica, pero realmente creyó que la tendrían. Sahara siguió reflexionando al respecto. Entonces, la cosa con bata de laboratorio saltó sobre ella, la tiró y la sujetó en el suelo. Sahara gritó. La cosa rodeó su cuello con las dos manos y la doctora sintió sus dedos fríos deslizándose, apretando, pellizcando y apagando sus gritos al mismo tiempo que bajaba la boca hacia la garganta. Trató de empujar a la cosa, pero era como luchar contra unas esposas de metal. Entre más luchaba para resistirse, más la constreñía el ser. Sahara estaba a punto de desmayarse. ¿Qué le decía siempre un cirujano en Rimhall respecto a la falta de oxígeno? El tiempo es músculo. El tiempo es cerebro. La doctora empezó a sentir que la pesadez de la penumbra abrumaba su visión y apagaba su capacidad de escuchar, que se convertía en una nada, indiferente y aletargada. Todo terminó con un crujido metálico, el choque de duracero con el hueso y el hediondo líquido que le salpicó el cabello. La presión en su garganta menguó de repente y las inertes manos se aflojaron y se deslizaron a un lado. Sahara miró hacia arriba y su visión se aclaró. La cabeza de la cosa ahora estaba retorcida hacia los lados. Una sierra quirúrgica para cortar huesos atravesó su cuello y seguía enterrada en la carne gris. ¿Qué? Detrás de la cosa había un rostro metálico e inexpresivo, cuya presencia Sahara no podía creer, ni siquiera ahora. ¿Waste? Su voz se escuchaba apenas como un susurro. ¡Regresaste! El 2-1B solo la miró. ¿Cómo dice? ¿Me salvaste? Por supuesto, respondió el droide quirúrgico, un poco confundido. De pronto recordó que acababa de cortarle la cabeza a la cosa con bata de laboratorio. Arrojó la sierra y a la cosa a un lado, y los dejó caer al suelo. Esa criatura estaba tratando de lastimarla, y la principal directiva de mi programación en la Academia Médica de Rimhall indica que debo proteger la vida y promover el bienestar siempre que sea posible, terminó Sahara. Lo sé. El droide continuó observándola, como si esperara algo, como si fuera a recibir órdenes. Sahara se dio cuenta de que no era su 2-1B, su propio Waste. Sin embargo, la gratitud que le embargaba era completamente desproporcionada e iba más allá de todo razonamiento. Por supuesto que en una nave de ese tamaño era lógico que emplearan unidades de ese tipo. Además, el laboratorio era el lugar perfecto para encontrarlas. Sin embargo, las lágrimas que manaban de sus ojos no eran solo de gratitud y alivio, sino también se debían al dolor que sintió al reconocer que perdió un amigo, aunque no del todo. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted?, preguntó el droide. ¿Puedes? Sahara se incorporó, miró a su alrededor y vio el laboratorio desde una nueva perspectiva. ¿Me puedes decir algo al respecto de las investigaciones que se llevaban a cabo aquí? Me temo que muy poco. Desde el punto de vista estrictamente científico, sé que mis programadores trabajaban en una solución química que se transmite rápido y desacelera el curso normal de la descomposición del tejido vivo.
Se suponía que, idealmente, el virus se apoderaría de los receptores nerviosos y haría que los músculos dispararan incluso después de la muerte clínica. Sahara recordó los cuerpos gritándose entre sí y reuniéndose para formar ejércitos bien organizados. ¿Tenía aplicaciones militares? Realmente no podría decirle porque era información clasificada, y yo soy una unidad quirúrgica científica, sin participación en ese tipo de asuntos, ni mucho conocimiento respecto a operaciones con armas clandestinas. Pero, ¿sabes dónde puede haber una estación de trabajo que todavía funcione? Por supuesto. El droide hizo una pausa y Sahara alcanzó a escuchar que sus componentes hacían clic y giraban rápidamente debajo de la carcasa de su torso. Fue un ruido familiar que le trajo dolorosos recuerdos de Waste. Mis sensores indican que al parecer en el centro de control del hangar hay disponibles varias consolas que no resultaron dañadas. No obstante, estoy obligado a informarle que, debido a la hostilidad del ambiente, una zona tan expuesta puede resultar peligrosa para usted. Estoy acostumbrada. De acuerdo. ¿Desea que le haga un diagrama de la ruta más directa? ¿Qué tal si haces uno en el que me muestres cómo llegar sin tener que entrar al hangar? Enseguida. Waste, el droide la miró de nuevo. Me temo que mi nombre no... Gracias, respondió ella resistiéndose a la necesidad de tomar su fría mano de metal y besarla.